Ok, buen día para Facebook. Hay 4 personas conectadas en Facebook. Muy buen día. Por favor, si pueden saludar para saber quiénes son y poderlos ir recibiendo. Vamos a dar un par de minutos más antes de iniciar. Vamos a dar hasta las 10:05. O sea que en 2 minutos iniciamos con el servicio. Nubia Leguizamón, Fernando Suárez, muy buen día, bienvenidos. Los veo conectados ahí. A todos los que ya están conectados, a Didier Mora, Gustavo Mora, a Litza Fernanda Mora, también muy buen día. Nora Martínez, muy buen día para todos. En Facebook tengo a Rosa Moreno, muy buen día. Desde Honduras está ella. Tenemos a Ángela Suárez desde Villavicencio. Liliana Zapata desde Bogotá, muy buen día. Un abrazo también para ti. En un minuto damos inicio, vamos a iniciar con unas alabanzas, con oración y alabanza, con una bienvenida por parte de mi esposa y de mi suegro. En un minutico, menos de un minuto iniciamos. Recuerden alistar el día de hoy sus Biblias, su agenda donde van a tomar sus apuntes, su esfero, para que puedan ir siguiéndome con la prédica y puedan tener sus apuntes para que más tarde puedan revisarlos, ¿vale? Para los que están conmigo en Zoom, recuerden que al terminar la prédica, termino con la oración, doy la salida de Facebook y nos encontramos nosotros para debatir un poco las escrituras que vayamos a ver el día de hoy. Bueno, 10:05, voy a darle el paso a mi esposa y a mi suegro para que compartan con nosotros la bienvenida y adicional se encarguen de la alabanza. Voy a silenciar mi micrófono y les doy paso. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a todos. Y quería pues regalarles una escritura que está en Efesios 5:19, que dice, Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues nada, quería animarlos a que todos podamos alabar a Dios y animarnos unos a otros con pues 2 canciones que escogimos con mi papá para pues poder compartirles, pero pues teniendo siempre claro que es para alabar a Dios, para agradar a Dios. Entonces, pues empecemos. La primera se llama Confía en el Dios eterno. Sí, ¿quieres? ¿Qué no? Sí. Bueno, va. ¿Nos están viendo? Sí, y nos están oyendo. Es para Dios. Usted también hágale. No, que está el micrófono. Confía en el Dios eterno y hace el bien. Vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea.
confía en el Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Con tu vida en manos del Dios eterno, confía en Él y Él te ayudará. Hará que tu honestidad sea como luz y que la justicia en la casa brille como el sol del mediodía, oh, como el sol del mediodía, oh, como el sol del mediodía, oh. Sí, pero yo no me sé bien la letra. ¿Es que le toca? Confía en el Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. En el Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Tu vida en manos del Dios eterno, confía en Él y Él te ayudará. Hará que tu honestidad sea como luz y que la justicia en tu causa brille como el sol del mediodía, oh, oh, como el sol del mediodía, oh, oh, como el sol del mediodía, oh, oh, como el sol del mediodía. Mira, Santuario. Sí, ya me la sé. No, que ven ahí el libreto. Bueno, la siguiente se llama Santuario y pues es como una oración para Dios. Señor, prepárame para ser santuario, puro y santo, verdadero, agradecido. Quiero ser un digno santuario para ti. Fue el Señor quien por su gloria a Jesús de corazón. Él me guía por su senda y me fortifica con su poder. Señor, prepárame para ser santuario, puro y santo, verdadero, agradecido. Quiero ser un digno santuario para ti. Fuiste tú, Señor, quien envió al Salvador, alma y corazón, a cada hombre. Eres tú, Señor, quien de mis luchas y me das fuerzas con tu poder. Guíame, Señor, lejos de la tentación. Reconstrúyeme
Desde adentro llena mi corazón de tu espíritu, borra mis culpas hasta el final. Señor, prepárame para ser santuario, puro y santo, verdadero, agradecido. Quiero ser un digno santuario para ti. ¿Cortó antes? Listo, amor, muchísimas gracias a todos. Ok, muchas gracias, amor. Gracias a mi suegro por su disposición, por el corazón, por la fuerza que tiene su corazón de amar a Dios, de seguirle, de honrarle. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a iniciar con una oración para dar inicio al servicio, ¿vale? Bueno, cariñoso Señor, Dios, Rey de Israel, te doy muchas gracias por esta bella mañana, por el día de hoy, Santísimo Dios, por tu compañía, Padre mío, por permitirnos estar aquí en este domingo 19 de julio, Señor, dispuestos a aprender mucho, Dios, de tu palabra, de ti, Santísimo Rey, de tu voluntad, la cual ruego, Señor, nos enseñes a vivir, a poder creer en ella, Santísimo Dios, en tu voluntad, Padre mío, y en tu amor y en la esperanza que nos brindas cada día, Santísimo Rey. Te ruego, por favor, me utilices por medio de tu Espíritu para llevar un mensaje claro y sincero a todas las personas que están del otro lado, Santísimo Rey, que por favor, pues me guíes por medio de tu Espíritu y me des todo ese conocimiento, toda esa facilidad de palabras, Señor, para llevar un mensaje claro y sincero, Padre mío, que seas tú hablando por medio de mí, no vayas a permitir que yo vaya a dar un mensaje equivocado o erróneo, o si llega a pasar, Dios, ayúdame para poderme dar cuenta y poder rectificar, Santísimo Padre. Te ruego por cada una de las personas que están del otro lado, Dios, que por favor dispongas el corazón de ellos para aprender, Señor, tu palabra, para que puedan vivir lo que veamos el día de hoy, esta semana, Señor, las Escrituras, Santísimo Rey. Te ruego por todas y cada una de las personas que se vayan a conectar y las que vayan a ver esta prédica después de que termine, Santísimo Rey. A continuación, Señor, te voy a rogar por algunas peticiones que me han pedido. Te voy a rogar mucho, Señor, por Samara Aldana Zamudio, para que pueda ella reconciliarse con sus hijos y pueda ella restaurarse, Santísimo Padre. Esta mujer Saldana, al parecer, Samara, perdón, Aldana está tratando de restablecer su relación contigo nuevamente, Dios, y quiere también restaurar su relación con sus hijos. Por favor, bendícela y ayúdala, Santísimo Rey. Te voy a rogar mucho por Lorena Peña, la hermana del cuñado de mi esposa, de Oscar Peña. Al parecer tiene COVID, aunque creo que ayer le tomaban ya la prueba, Señor, pues que sea tu voluntad, Santísimo Dios, pero que le ayudes a enfrentar lo que se venga, Santísimo Padre, y a su familia también. Te voy a rogar mucho por mi cuñada Natalie, en Bogotá. Está teniendo problemas en el trabajo, Santísimo Padre, por favor ayúdale a tener paciencia, a tener amor, Señor, a amar hasta sus enemigos, y ayúdale también en los estudios que está teniendo con mi esposa y con otras discípulas para bautizarse, que pueda seguir avanzando hasta que pueda llegar a bautizarse, Señor, a lograr ese privilegio de ser salva, Señor. Te voy a rogar por la familia Navas, Señor, por Carlos Navas, por Sebastián, por Nicolás, por Norita, Dios, que por favor los bendigas, porque tu espíritu llegue a este hogar, Señor, porque estés allí trabajando, Señor, en esta familia. Te voy a rogar por Yanilka, mi cuñada en Panamá, está embarazada, Señor. El bebé está más o menos para octubre, por favor, ayúdales para que el embarazo continúe desarrollándose bien, sin problemas, para que el niño pueda nacer sin novedad, Santísimo Padre. Y pues muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego por todos y cada una de las personas, como te dije, Señor, que se vayan a conectar, que los bendigas a ellos y a su familia. Liliana Zapata también me ha pedido, Dios, especialmente que ore por ella, por toda su familia, por sus
hermanos, Dios, sus hermanas, por su yerno, Dios, por todos, por favor, bendícelo, Santísimo Rey. Muchas gracias, Dios, por este tiempo y te oro y agradezco todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a dar. Bueno, como les dije, que estén preparados con sus Biblias y sus apuntes. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 6. Como siempre, recuerden que la semana pasada vimos Romanos capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 5. Hoy nos corresponde el versículo 6 en adelante. Y como siempre voy a leer nuevamente todo el capítulo para después empezarlo a analizar, ¿vale? Dice acá en esta escritura, ¿qué diremos entonces? En Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido, y ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos de su cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos, porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, ya han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago de que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Clara la escritura, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a analizar a partir de Romanos 6, en el versículo 6, que fue donde quedamos hace 8 días. Antes quiero dar la bienvenida
a María Olivia Alvarenga desde Honduras, también a Diana Milena Rojas, a Néstor Rodríguez, muy buen día, a Wilson Torres, muy buen día para ustedes. Entonces, voy a leer ahora de una Reina Valera los versículos 6 y 7 y analizamos entonces la escritura. Dice ahí, en una Reina Valera contemporánea, Romanos 6, 6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesús. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. El castigo que se debe recibir entonces, según lo que vemos aquí y hemos leído durante todo el capítulo, el castigo que se debe recibir por el pecado y el poder que éste tenía sobre nosotros murió con Cristo en la cruz. Es lo que dice estos versículos acá. El castigo que se debe recibir por el pecado y el poder que éste tenía sobre nosotros murió con Cristo en la cruz. Entonces, nuestro antiguo yo, lleno de pecado, murió de una vez por todas. Y ahora somos libres de su poder. Estamos libres del poder del pecado, libres de su esclavitud. Pero que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, como lo hemos estado analizando los jueves en Primera de Samuel y en muchas otras escrituras del Antiguo Testamento, que no nos pase como le pasó a ese pueblo de Israel. Que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, que viene siendo para nosotros la esclavitud del pecado. Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y en contraprestación el pueblo prefirió un rey humano y prefirió adorar otros dioses. Y por esa rebeldía, por esa necedad, esa falta de dominio propio y desobediencia, fue que ese pueblo vivió muchas penurias, muchas situaciones difíciles, vivió mucha guerra y resistió mucha muerte. Lo que llaman cuerpo del pecado, ahí en la escritura, en los versículos 6 y 7 de Romanos 6, lo que llaman cuerpo del pecado no es el cuerpo humano, no es esto físico, sino habla es de nuestra naturaleza rebelde, de nuestra naturaleza necia, esa naturaleza amante del pecado que fue heredada de Adán. Por el hecho que nuestro cuerpo, o sea, por el hecho que aunque nuestro cuerpo favorezca voluntariamente a nuestra naturaleza pecadora, no debemos considerar que nuestro cuerpo sea malvado, ¿sí? Decía Jesús que lo que hace daño al hombre es lo que sale de él. Lo que es malo es el pecado en nosotros, eso que hay interiormente, eso es lo que es malo, el cuerpo no es malo. Es lo que hay dentro en el corazón, eso es lo que es malo para nosotros, el pecado que hay ahí, que es lo que sale. Y lo que nos falta es dominio propio, o como dicen algunas versiones, templanza. Es un sinónimo de dominio propio, la templanza. Cuando nosotros logramos ese dominio propio, logramos ese dominio sobre nosotros mismos, lo que derrotamos es ese poder del pecado que actúa en nuestro cuerpo. Por esa razón, nuestro cuerpo se rinde tan fácilmente a nuestros deseos y a nuestros impulsos, a nuestras pasiones, por esa naturaleza que hay en nuestro interior. Jesucristo, nuestro hermano a imagen y semejanza de Dios, posee un alto grado de dominio propio. Sabemos que es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Eso lo sabemos. Cuando Pablo describe los frutos del Espíritu allá en Gálatas, que de una vez vayan buscando en Gálatas, cuando Pablo describe los frutos del Espíritu, él también menciona, al igual que Pedro, que lo vamos a ver más adelante, que el dominio propio es parte de esos frutos. El dominio propio hace parte de esos frutos. Entonces vamos a Gálatas 5:22, por favor. Van buscando en su Biblia, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mientras tanto, tengo acá a Vilma Clarisa, nos dice muy buen día.
Ok, listo. Entonces, Gálatas 5:22. Dice así. Voy a leer una versión, nueva versión internacional, voy a leer para esta escritura. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahí están los frutos del Espíritu Santo. El dominio propio aparece de último, ¿verdad? Precisamente porque Él es quien gobierna el resto de los frutos del Espíritu. Por eso es que aparece de último en esta escritura. Porque Él es el que gobierna al resto de los frutos del Espíritu. Mire, con dominio propio puedes decidir amar en vez de odiar. Con dominio propio puedes decidir ser alegre en vez de entristecerte. Con dominio propio puedes decidir ser una persona pacífica en vez de una persona agresiva y conflictiva. Con dominio propio puedes decidir ser paciente en vez de intolerante. Con dominio propio puedes decidir ser amable en vez de desagradable o detestable. Con dominio propio puedes decidir ser bondadoso en vez de ser una persona cruel. Con dominio propio puedes decidir ser fiel en vez de una persona desleal o infiel. Con dominio propio puedes decidir ser humilde en vez de ser orgulloso y soberbio. Y no hay ley contra esas cosas, porque son buenas, porque me fortalecen, porque afianzan al hombre en su vida en Cristo Jesús. No hay ley contra ellas, no hay nada que condene esas cosas buenas que vienen del dominio propio, que son los frutos del Espíritu. Por eso en la Escritura aparece el dominio propio de último. Él encaja a todos los otros frutos del Espíritu. Entonces, en eso es que el cristiano debe trabajar cada día, en que los frutos del Espíritu empiecen a gobernar su vida y los empiece a vivir y los empiece a reflejar, ¿sí? Acompáñenme por favor a 2 de Pedro 1:5. Voy a pedirle por favor a mi esposa que me regale un vasito con agua. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por favor, vayan allí. Yo voy a listarla aquí en una Reina Valera no, mentira, voy a leerla en una nueva versión internacional que es más apropiada para esto. Listo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. En esta versión, nueva versión internacional, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y aquí nuevamente aparece el dominio propio. Dice que al entendimiento tengo que brindarle dominio propio, añadirle dominio propio. Y es una cadena. Si ustedes se fijan, dice, primero tenemos la fe, que puede ser como un grano de mostaza. Y aún siendo como un grano de mostaza, recuerden que Jesús nos enseñó, puede mover un monte. Muchas gracias. Puede mover una montaña. Si uno lo quiere, uno puede decir a la montaña, quítate de aquí y muévete allá. ¿Verdad? Eso puede hacer la fe. Entonces, si nosotros tenemos la fe, así sea como un grano de mostaza, entonces a esa fe debemos añadirle virtud. A esa virtud debemos añadirle entendimiento. A ese entendimiento, dominio propio. Porque la virtud me hace ser una persona devota a mi relación con Dios, a mi oración diaria y a mi estudio de la Biblia. Lo cual me va a dar entendimiento por medio del Espíritu Santo para comprender las Escrituras y poder comprender la voluntad de Dios. Y luego de tener el entendimiento, eso le puedo añadir dominio propio para poderme vencer y poder reflejar a Cristo Jesús a los demás.
Luego con el dominio propio lo que necesito ser es constante, ¿no? Porque ya logré vencer un área o unas áreas de mi vida, entonces tengo que lograr ser constante en eso y no claudicar. Y a esa constancia debo volver a añadirle más devoción a Dios, más relación con Dios, más comunión con Dios. Y a eso, dice la Escritura, en el versículo 7, debo añadirle afecto fraternal. Entonces es cuando amo a mis hermanos y a ese afecto fraternal le sumo amor. Y entonces es una salsa hermosa, deliciosa y agradable al paladar de Dios. Todas estas cosas que mezclamos en nuestra vida, Dios las disfruta, Dios las saborea. A Dios le agrada el sabor de esas cosas en nosotros. Es lo que deberíamos nosotros vivir en nuestra vida. Y es obvio que el dominio propio del que habla esta escritura y la de Gálatas también, no es algo que una persona pueda ni deba lograr por sí misma. Es muy complicado lograr eso por sí mismo, el dominio propio. No, es muy complicado. No se puede, o es muy difícil. Tiene que tener una autodisciplina muy brava, hacer el Dalai Lama, que son personas que durante toda su vida tratan de entrenarse para dominarse y llegan al final de su vida y dicen, no alcancé a dominarme, ¿sí? Tampoco es algo al nivel de abstenerse de cosas exteriores. El dominio propio no es al nivel de abstenerme de cosas exteriores como dejar de fumar, dejar de beber, dejar de apostar o los juegos de azar o dejar los vicios o muchas otras cosas. No habla de eso expresamente, sino habla algo más de adentro del carácter de la persona. Eso es lo que habla el dominio propio. El dominio propio del que habla Pedro y del que habla Pablo es el que nos lleva al temor de Dios, a una vida de obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento ya se nos había dado un consejo muy sabio al respecto de confiar en Dios antes que en nosotros mismos. Mire, por favor, acompáñenme a Proverbios. Vayamos a los proverbios que fueron escritos en su gran mayoría por Salomón. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Por favor, vamos, Proverbios. Para esta escritura de Proverbios capítulo 3, yo voy a utilizar ahora una Dios habla hoy. Es una Biblia católica de un lenguaje sencillo que me va a ayudar a expresar lo que necesito llevarles a ustedes. Dice ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 5, en Dios habla hoy, dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer el cuerpo. Si usted está buscando una medicina contra el COVID y contra las enfermedades que usted quiera, mire, aquí la va a encontrar. Para fortalecer su cuerpo. Confiar de todo corazón en el Señor. Esa es la mejor medicina. No confíes en tu propia inteligencia, ni en tu propia sabiduría. Presenta al Señor todo lo que hagas y verás que Dios te lleva por el camino recto. No te creas demasiado sabio y verás que Dios te fortalece el cuerpo y tu alma y tu espíritu por medio de esta medicina. El Espíritu nos quiere guiar ahora, en este momento, por el camino que Jesús abrió, por el camino que Jesús trazó. Vea, Jesús estando con Dios, allá en el cielo, se despojó de su divinidad y vino a esta tierra y se hizo hombre para abrirnos un camino y enseñarnos que sí podemos dominarnos a nosotros mismos, que sí podemos vencer el pecado como lo hizo Él, que se hizo hombre y Jesús luchó de las mismas maneras que nosotros luchamos y fue tentado de las mismas maneras en las que a nosotros nos tientan. Y venció a causa del dominio propio. Y entonces Él abrió un camino
un camino completamente libre del pecado para hacer la voluntad de Dios, en lugar de hacer nuestra propia voluntad. Y créame, que al seguir ese camino se vuelve en algo inherente en la persona el que ya no confiemos en nuestros propios conocimientos o ideas, sino en la palabra de Dios, en sus mandatos. Eso se hace allá intrínseco en la persona, inherente en ella, adentro en lo profundo, desde sus tuétanos. Deja de confiar en sí mismo y aprende a confiar en Dios y en su palabra y en sus mandatos y en su voluntad. Mire, Jesús mismo tenía una actitud y un oído de discípulo. Y acuérdense cuando nos dieron los estudios para bautizarnos, ¿qué es un discípulo? Es un seguidor, es un alumno y debe estar siempre dispuesto ¿a qué? A oír. Debe estar siempre dispuesto a aprender. De hecho, Jesús fue el primer discípulo que fue despertado mañana tras mañana por Dios mismo, por su Padre. Fue despertado mañana tras mañana para fortalecerlo. Sobre ese fundamento, dijo Jesús allá en Juan. Vayamos al Evangelio de Juan. Vamos, a Juan capítulo 5, versículo 19. Voy a leer una Reina Valera contemporánea para esta escritura. Juan capítulo 5, versículo 19. Confío en que el mensaje esté llegando al corazón de ustedes y puedan estarse alimentando con la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 19. Dice ahí en la Reina Valera contemporánea. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Eso era lo que hacía Jesús. Lo que Dios le decía que hiciera y lo que Jesús veía a Dios que hacía, eso hacía Jesús. Y su comunión con Dios, mañana tras mañana y día tras día y a toda hora, fue lo que le permitió poderse vencer a él mismo y dominarse. Y si no, acuérdense de la escritura que está allá cuando él está en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, la noche antes de su arresto para su crucifixión. Esa noche le dijo a Dios en oración, Señor, si es posible que pase este trago amargo de mí, porque Jesús ya sabía lo que iba a pasar con él. Sabía cómo lo iban a humillar, sabía cómo lo iban a golpear, sabía cómo iba a ser crucificado, cómo iba a ser latigado, cómo iba a ser muerto. Y Jesús, en su calidad de ser humano, de hombre, le dice a Dios, Señor, si es posible que pase este trago amargo de mí. ¿Sí? De hecho, antes dice la escritura que sintió una tristeza como de muerte, pues estaba angustiado, por eso sudó sangre. Hay unos médicos que dicen, unos médicos científicos que dicen que eso es posible, sudar sangre. Que si usted está bajo una extrema circunstancia, sobre una angustia extrema o algo difícil, sus vasos capilares se pueden reventar y sudar sangre. Eso puede suceder. Entonces, eso nos da un indicio de la angustia tan tenaz que tenía Jesús porque sabía lo que le iba a pasar. Eso es como cuando uno estaba pelado, cuando uno estaba pequeño y había cometido una pilatuna tenaz y sabía que lo iban a castigar con eso. Y yo no sé ustedes, pero en mi época de niño los castigos eran tenaces, eran difíciles, eran unas cosas que uno le tenía temor a la correa o a lo que fuera, porque pues a uno lo castigaban con lo que encontraran. De hecho, algo que tengo muy grabado en mi mente son esas planchas que se les quitaba el cable, que era como un cable de lona. Entonces, cuando uno sabía que lo iban a castigar, uno sintió una angustia adentro, hizo como que el corazón se le salía porque uno sabía qué es lo que iba a pasar con uno mismo, o sea, qué le iban a hacer a uno. Entonces pónganse a pensar como en ese momento de niños ahora en Jesús, sabiendo en la manera que iba a morir. Pero aún así Jesús dice en esa escritura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que se haga tu voluntad, Señor. Qué ejemplo de hombre, qué varón de Dios.
que nos enseña estas cosas, que se hizo hombre para enseñarnos que sí se puede, siempre y cuando pongamos de lado nuestro propio carácter, nuestras emociones y coloquemos ahí las de Jesús, las del Espíritu Santo, las de la imagen y semejanza de Dios. Por eso esta serie se llama Jesucristo, nuestro hermano a imagen y semejanza de Dios. Eso es dominio propio. Así es como el Espíritu trabaja realmente en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es tan importante lograr el Espíritu Santo por medio del bautismo. Porque ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Con dominio propio. De tal manera que la obediencia a Dios es la que decide nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. El dominio propio le cierra la puerta al maligno, a nuestro enemigo. El dominio propio le cierra la puerta a lo que proviene de la carne, de adentro, y a lo que proviene de lo profundo de nuestros deseos y de nuestras pasiones. No pone fin solamente a las malas acciones, sino que el dominio propio también pone fin a nuestras propias acciones, que a menudo son en verdad buenas intenciones, porque nosotros los seres humanos estamos llenos de buenas intenciones, mas no de buenas acciones. ¿Sí? Y hasta a eso le pone fin el dominio propio, a nuestras buenas intenciones, y las convierte en buenas acciones, que es lo que debería ser, no solo intenciones. El dominio propio nos conduce a una vida en la que constantemente escuchamos la palabra de Dios y descubrimos las obras que Él hace en nosotros. Mire, no se dé tanto palo, no se culpe. Más bien fíjese desde el momento en que se bautizó hasta el día de hoy, lo que Dios ha hecho con usted y todavía lo que hará más de aquí en adelante. Y si usted no es bautizado, pues yo lo invito para que lo conozca, para que usted pueda darse cuenta de lo que Dios puede hacer con su vida y con la vida de las personas que a usted lo rodean. Eso es lo que debe ocupar nuestra mente con mayor prioridad todos los días. Eso es lo que debe estar al levantarse. Cuando ustedes se levanten, lo primero que debe llegar a su mente es Dios, empezando porque les dio el privilegio de vivir otro día más. Eso es un milagro. Levantar, yo soy de las personas que piensan que el hecho de levantarme cada día, eso para mí es un milagro. Porque en la noche me hubiera podido pasar cualquier cosa. Y en la escritura que estamos analizando desde hace 8 días, que es Romanos capítulo 6, que no pudimos ver sino solamente los 5 primeros versículos, porque es mucho lo que se puede aprender de esa escritura, vemos cómo Pablo acaba de establecer que la fe en Jesucristo nos declara redimidos, inocentes ante el juicio de Dios. Entonces Pablo destaca que ya no necesitamos una vida sometida bajo el poder del pecado, ya no necesitamos someternos más a él. Dios no nos saca del mundo para convertirnos en robots. No. Algunas veces sentiremos el deseo de pecar, claro, somos seres humanos. Y en otras ocasiones hasta lo haremos, porque somos seres humanos, derrotados en esa batalla, no se preocupe, mas no en la guerra. Podremos ser derrotados en una batalla, mas no en la guerra, porque la guerra al final, ¿quién la va a vencer? Jesús es el rey, Jesús es quien pelea. Jesús fue quien se entregó. Él ya es victorioso, Él ya venció la muerte. Entonces créame con plena confianza que la guerra ya la tenemos asegurada. Lo que tenemos que empezar a hacer es ganar batallas en nuestra propia vida. Y no se preocupen si van a ser derrotados en algunas. Lo importante es que al final la sumatoria de los vencimientos sea mayor que el de las derrotas. ¿Sí? De eso se trata. Pero la diferencia de allá, ¿sí? En que antes de ser salvos, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecadora.
Esa diferencia de ese allá, de ese pasado, de ese antiguo yo, antes de ser salvos, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecadora. Pero ahora podemos elegir vivir para Cristo, tanto si eres cristiano como si aún no lo eres. Puedes decidir, si no eres cristiano todavía, vivir para Cristo y servirle a Dios. Mira, acompáñame nuevamente a Gálatas, capítulo 2. Vamos, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Busquen en sus Biblias. Vamos allá. Voy a leer esta escritura de Gálatas 20, de Gálatas 2, versículo 20 al 21, en una nueva versión internacional. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos. Dice ahí: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pero como nosotros, no logramos la justicia mediante la ley, o sea, por más cosas buenas que nosotros hagamos, así cogiéramos y vendiéramos todo lo que tenemos y cogiéramos nuestro sueldo de aquí en adelante hasta que nos muramos junto con la pensión y lo entregáramos todos los meses para poder alimentar a los pobres del mundo, con eso yo no voy a estar por encima de la ley, ni voy a lograr mi salvación. La ley no me va a ayudar para nada, ni cumplirla de esa manera, sino que la muerte de Cristo Jesús, ese signo, ese sacrificio, es lo que a mí me brinda la salvación y el estar por encima de la ley. La justificación de la muerte de Jesús. Por eso es que Pablo dice, ¿vamos a seguir pecando? Claro que no. Claro que no. Para eso no es el perdón, para seguir alcahueteando un poco de pecados, no, señor. El perdón es para reconocer que fui limpiado de eso y que debo empezar a mantenerme limpio. Por eso es las batallas y por eso es que cada día debemos ir venciéndolas. Entonces nos queda claro que debido a la muerte y resurrección de Cristo, no tenemos por qué temer a la muerte, ¿verdad? No tenemos por qué temerle a la muerte, no se preocupen por eso. Que si ustedes se mantienen fieles a Dios y creen con fe en su Hijo, la muerte ya no va a pasar por encima de ustedes. Porque yo soy de las personas que considera que la muerte para mí es como una puerta. Yo soy de las personas que piensa eso. La muerte para mí como cristiano es una puerta que me da la entrada a mi verdadero hogar, a mi verdadera casa, a mi verdadero padre, a mi verdadera familia, a la familia de Dios. Por eso es que en mis oraciones pongo a los que son hoy en día mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos, a mis cuñadas, a todos, yo los pongo en oración, porque yo quiero que esa familia que tengo acá sea la misma familia que voy a tener en el cielo. Yo los quiero ver allá. Y también los quiero ver a ustedes, a todos y cada uno de los que se conectan a estas reuniones, sea cristiano o no sea cristiano. Y si está aquí conectado y no es cristiano, por algo está conectado. Y yo lo quiero ver a usted, lo quiero conocer allá en el cielo con Dios, disfrutando una eternidad con Él, con nuestro Padre, y poderlo servir a usted también, poderlo amar a usted. Algunos de ustedes ya los he ido conociendo aún por teléfono, Liliana Zapata. Hemos por WhatsApp, por teléfono, hemos podido algunas palabras poder cruzar y ya la aprendo a amar. Y físicamente no la conozco. A otros hermanos hasta de Honduras, de México, de Bolivia, de Panamá. A mí me gustaría conocerlos. Y qué mejor allá en el cielo. A todos ustedes que están ahí en el otro lado de la pantalla. Eso desea Dios para ustedes, salvación, amor, fe, una vida a su lado.
La seguridad que Dios nos brinda nos permite disfrutar de su amistad. ¿Qué más queremos? La amistad de Dios, el creador de todo lo que hay en el universo. Y de hacer su voluntad, su amistad y su voluntad, que es lo mejor para nosotros. Eso dice en Romanos capítulo 8, versículos 29 en adelante, que dice que todas las cosas que nos pasan son para el bien de los que aman a Dios. Así sean cosas difíciles y tenaces, pero son para nuestro bien. Yo lo he podido vivir, yo he estado varias veces a punto de morir, yo he estado varias veces a punto de perder la vida, antes de ser cristiano y aún como cristiano. Como cristiano he estado 2 veces a punto de perder la vida. Pero aún así he aprendido hoy en día de esas 2 situaciones de cristiano, he aprendido que era la voluntad de Dios o que Dios lo permitió, más bien. Dios permitió eso. No es que fuera la voluntad de Dios que a mí casi me mataron una camioneta en la vía al Casanare, sino que Dios permitió eso para enseñarme algo a mí. Y fue mucho lo que aprendí. Aprendí a confiar en Él. Aprendí a darme cuenta que mi vida no vale nada si Dios no está conmigo. Yo hubiera podido morir en ese día. Los médicos, cuando me acuerdo, estuve hospitalizado y todo, y estuve 4 meses incapacitado, iba a las citas con mi médico, él me decía, hermano, es que yo no lo puedo creer que usted esté vivo. Eso me decía, yo no puedo creer que usted esté vivo. La primera vez cuando me dio la peritonitis siendo discípulo, el mismo cirujano al momento que me recuperé de la cirugía, el man me dice, hermano, si yo no lo opero, usted se muere. Si ese día su mamá no me presiona para que yo lo opere a usted, hermano, y lo dejo hasta las 7 de la noche como pensaba hacerlo, usted me haga muerto. Eso me dijo el cirujano. Y estuve 7 días allá metido en ese hospital. Y todas las mañanas venía el cirujano y me miraba y me decía, no, hermano, usted sí alguien lo quiere arriba. Y de esas cosas aprendí, y eso es lo que me ha hecho lo que soy. Eso es lo que me anima cada día a predicar la palabra de Dios. Eso es lo que me anima a amarlo a Él y a amarlos a ustedes, de tomar este tiempo para enseñar estas palabras. Esa amistad con Dios y el hacer la voluntad de Dios, eso se reflejará en toda nuestra vida y en nuestro carácter. Se refleja en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Se reflejará en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestro jefe. Se reflejará en nuestro estudio, si estudias en una universidad o en un colegio o donde sea. Se reflejará en la iglesia con los hermanos, cuando volvamos a amarnos, a abrazarnos, a besarnos, a ayudarnos, a animarnos, a pasar tiempo, yendo a almorzar, yendo a comer, hablándonos. En la calle se va a reflejar eso, cuando estemos en la calle. Ayer me contaron una situación que pasó esta semana tuve que viajar bastante, estuve toda la semana por fuera. Y yo me cuentan una situación que mi suegro salió por ahí con el perrito que tenemos. Y mi suegro siempre es muy cuidadoso y lleva sus bolsitas por si el perro se hace popó o algo. Y un muchacho ahí salió y empezó a insultar a mi suegro con palabras soeces y agresivas y todo, por ver al perro por ahí. Y mi suegro le dice, no, pues tranquilo, yo traigo bolsas y algo yo le recojo. Lo único que no puedo recogerles el chichi, pero pues el popó yo lo recojo, no me preocupe. Y el muchacho como que más se encrespaba y más violento y agresivo era. Y cuando me contaron eso, a mi mente vino como, díganme quién es ese muchacho para ir a encararlo. Pero después el Espíritu Santo me decía, no, Carlos, no, es un pobre joven que está sin Dios. Hay que tener compasión de él, hay que amarlo. Porque a mi suegro, yo sé que, conociendo a mi suegro, yo sé que las palabras que dijo ese muchacho, a mi suegro le valieron 5, ni las, o sea, porque yo sé que mi suegro dijo, eso es una lechuga parlante, ni le paró bolas. Porque si algo que admiro de mi suegro es esa manera esa entereza de ese señor. ¿Sí? Pero ahí el muchacho sí se hace el daño. Él se llena de odio, se llena de rabia, envenena su alma. Entonces, ¿qué saco yo con ir a encararlo y ser agresivo igual? No. Es que amarlo, necesito saber es quién es para irle a predicar la palabra de Dios. Eso es lo que debo hacer. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esa amistad con Dios y al hacer la voluntad de Dios cambia mi carácter? Al final triunfa Dios, triunfa Jesús en mí, no yo. Por eso se refleja en la calle, se refleja con toda nuestra familia, hasta con los desconocidos se debe reflejar.
frente a todo el mundo, esa relación con Dios y el dominio propio se debe ver reflejado. Eso es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Pero continuemos ahí en Romanos capítulo 6 para concluir. Romanos capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver si logramos terminar este capítulo el día de hoy, pero como les digo, es que esta escritura se extrae muchísimo. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Versículo 10. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Mire, acostumbren a colocarse ustedes en las escrituras. Por lo menos en esta colóquense en ustedes. Entonces, en el versículo 11, así también usted. Yo la puedo leer. Así también tú, Carlos, considérate muerto al pecado. Hagan eso. En sus tiempos con Dios, en sus oraciones y en su lectura de la Biblia, hagan eso con las escrituras. Coloquen su nombre ahí. A ver qué dice la escritura. Dice el versículo 11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Versículo 13. Tampoco presenten sus miembros, todos, al pecado, no. Como instrumentos de iniquidad, no, porque no son malos, su cuerpo es bueno. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. No como los zombies que andan en la calle muertos sin Dios, sino vivos. Y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, que todo su cuerpo sea un instrumento de justicia desde sus tuétanos, que es lo más profundo que hay, hasta en los huesos, hasta afuera, todo. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Para qué vamos a seguir pecando? Versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedece, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón. Vea, pónganse ahí. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido y que están recibiendo. Versículo 18. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Esos son ustedes los que son cristianos. Siervos de la justicia, no siervos del pecado. Tengan eso muy presente en su mente. Versículo 19. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Dígame, ¿qué provecho sacamos del pecado nosotros? Ninguno. Yo no saqué ningún provecho del pecado. De hecho, hablando a veces con mi suegro y con mi suegra, yo soy sincero y soy realista que cuando llegue a mi vejez no va a ser muy buena. ¿Por qué? Porque yo tuve una juventud y un pasado muy tenaz, lleno de vicios y lleno de muchas cosas en contra de mi cuerpo y de mi salud. Que yo sé que cuando esté viejo, eso me va a cobrar una factura, me va a pasar factura. De hecho, ya lo está haciendo. En este año,
ha sido el año en que más visitas he hecho al médico, por múltiples razones. Y soy realista, sé que mi pecado pasado me va a pasar factura cuando esté viejo, pero yo no pienso en eso. Pienso en mi hoy, en mi ahora, en servirle a Dios. Dios se encargará de mi vejez. Él verá qué va a hacer conmigo y si se acuerda de mí cuando tenga 65 años. Pero ¿qué provecho saqué yo del pecado? Nada. No logré nada con eso. No aprendí absolutamente nada. De hecho, cuando me fui a casar, como por un mes me tocó rogarle a Dios que por favor sacara de mí todos esos malos pensamientos que traía yo de la sexualidad y que acumulé como por más de 20 años antes de haberme bautizado y de casarme. Me tocó rogarle a Dios para que me sacara eso de ahí, para poder tener con mi esposa una noche de matrimonio pura y santa. Me tocó orar mucho, me tocó pedirle a Dios mucha ayuda, porque mi mente era siempre inclinada al mal. Y tuve que rogarle a Dios porque quería brindarle a mi esposa en ese momento la noche y el día más especial de su vida. Y tuve que trabajar un mes en esa oración, rogándole a Dios para que me sacara de acá de mi interior todo eso que había aprendido durante muchos años. No saqué ningún provecho del pecado, de lo que viví. Dice ahí entonces el versículo 21, pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Oigan esto, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y sabemos que Cristo murió y con él se llevó nuestros pecados a la tumba. Por eso es que nosotros nos bautizamos en agua y con eso simbolizamos que nuestro pecado queda enterrado ahí en esa agua, como Jesús cuando murió. Pero también sabemos que Jesús resucitó y a la vez venció a la muerte. Entonces, ¿quién va a reinar en nuestra vida? ¿Dios o el pecado? Si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿tenemos libertad para pecar y pasar por alto los mandatos de Dios? ¿Tenemos carta blanca para hacer eso? ¿Ustedes creen eso? Pablo contesta y dice, en ninguna manera. Claro que no. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado era nuestro amo. La ley ni nos justificaba ni nos ayudaba a vencer el pecado. Pero ahora que estamos unidos a Cristo Jesús, Él es nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro Salvador. Eso es lo que decimos cuando nos vamos a bautizar. Y nos da poder para hacer lo bueno y para evitar lo malo. Recuerden que un discípulo es un aprendiz que recibe instrucción de un maestro, que lo prepara, que lo moldea, que le enseña los secretos de su disciplina. Todas las personas en algún momento de su vida eligen un maestro y ese es el que los moldea. Sea Dios para vida eterna o sea el maligno para muerte eterna. Cada uno en algún momento de nuestra vida elegimos un maestro. ¿A qué maestro vamos a seguir? ¿A Dios o al maligno? Sin Jesús no tendríamos opción ninguna, olvídese. Aprenderíamos a pecar desde muy pequeños. Y los resultados serían culpa, sufrimiento y separación de Dios, que es un tipo de muerte en vida, como un zombie. Pero gracias a Jesús, podemos ahora elegir a Dios como nuestro maestro. Podemos elegir, podemos tomar una decisión. Entonces, obedecer con todo el corazón. Y recuerden que les he dicho que para los judíos el corazón estaba acá, en la mente. Obedecer con todo el corazón significa entregarse por entero a Dios. Mateo 22,
El Evangelio de Mateo en el capítulo 22. En el versículo 37 está la última escritura de hoy. En Mateo capítulo 22, versículo 37 dice, voy a leer una Reina Valera contemporánea. Mateo 22, 37. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con todo. Mire, es imposible ser neutral. No podemos estar del lado de Dios y del lado del diablo. Eso no se puede hacer. No podemos como estar como las olas, de aquí para allá, de aquí para allá. No podemos hacer eso. Dice que Dios a los tibios los vomita. O es frío o es caliente, pero no es tibio. No podemos servir a Dios y al maligno al mismo tiempo. Cada persona tiene un amo, Dios o el pecado. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, eso es falso. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, no es eso. Eso no es un cristiano. Sino que es alguien que ya no es esclavo del pecado, que pertenece a Dios y lucha cada día por superarse a sí mismo, por vencerse a sí mismo. Para todos ustedes, para terminar, que esta semana, su semana sea llena de obediencia y de dominio propio en sus vidas, para que puedan triunfar sobre ustedes mismos y cada día puedan ustedes parecerse más a Jesús, los que son cristianos. Y si tú que nos escuchas no eres cristiano, pues yo te invito a que podamos estudiar la Biblia y que puedas darte cuenta lo que Dios puede hacer contigo, cómo puede ayudar a dominarte a ti mismo, a vencerte y triunfar. Muchas gracias a todos ustedes, a los que están ahí en Facebook. Gracias por tomarse en este tiempo. Es provechoso esto, o yo lo considero así. Yo disfruto predicar, disfruto enseñar la palabra de Dios. No soy un hombre muy suelto de boca, de labios. Me toca orar antes para pedirle a Dios, pero sí tengo el deseo de llevar el mensaje, de que ustedes puedan escucharlo y que ustedes puedan después escudriñar allá en sus Biblias y esto replicarlo a otros. Por eso les voy a rogar que compartan este video en sus muros de Facebook. Después lo voy a pasar a YouTube y lo voy a colgar en la página de Facebook para que ustedes entren al canal de YouTube. Allá se puedan suscribir y puedan compartirlo a sus amigos y a otras personas, porque hay personas que no les gusta el Facebook, no les gusta otras redes sociales y prefieren hacerlo por YouTube. Pero allá lo tenemos el canal y simplemente para regrabar esto y pasarlo para las personas que no les gustan las redes sociales. Los invito a que hagan eso. Muchas gracias por su tiempo. Voy a terminar con una oración por la Santa Cena, por la ofrenda, y cierro nuestra presentación por Facebook Live. Voy a mirar quién más está conectado por Facebook Live para poder saludar. A ver, ¿dónde quedé la última vez? Que es María Olivia, ok. Ella me dice, muchas gracias por el devocional, hermano, buena clase, que Dios continúe usándolo, sí, para eso estamos, gracias a Dios. Samara Aldana Zamudio, muy buen día, hoy pude orar por ti, por lo que me pediste, ahí lo oré al principio. Dios te bendiga, tiene repetición, es que no te preocupes, como decía, sí tiene repetición y también te lo voy a colgarlo en el muro del Facebook con el link para el YouTube, donde vas a encontrar otras prédicas pasadas, ¿vale? Ok, muchas gracias a todos. Veo acá otras personas que quisiera. Sara Morales, también muy buen día. Juan Carlos Chagoya Mendoza, muy buen día. Eric Catauli, buen día. Aurelia Castro, también muy buen día. Lilian Granillo, Margarita García, Jean-Luc Cotco, Carmen, muy buen día. Carmen L. Ridway Sainzulair, perdón, no sé si lo estoy diciendo bien. Onésima Aires, también buen día. Paola Robles, Flor Ángela Caicedo, Klaus López, también buen día. Rebeca Reyes, Mireya Roballo, también muy buen día. María Olivia Alvarenga, buen día.
ya le había saludado. Rosel Delgado Gómez, muy buen día para ustedes también. Hoy hay bastantes personas, gracias a Dios, qué bendición eso. Y por favor, entonces repliquen este mensaje. Y si no eres cristiano, ahí está en el chat de Facebook, puedes escribir y te podemos contactar. Muchas gracias a todos ustedes, bendiciones. Voy a terminar con una oración y doy cierre al Facebook. Cariñoso Señor, Dios, Rey de Israel, muchas gracias, Padre mío, por haberme permitido predicar tu palabra, Señor. Te ruego por todas y cada una de las personas que están del otro lado de la pantalla, Señor, sobre todo los que están en Facebook, para que por favor les ayudes esta semana a vivir estas escrituras si son cristianos, Señor, que les ayudes a tener dominio propio sobre sí mismos, a vencerse en cada día, en cada batalla, que su fe sea cada día mucho más fuerte, Señor, que puedan entender que están vivos para servirte a ti, Dios, y puedan reflejar esto a otros, Santísimo Padre. Te ruego por los que no son cristianos, porque les animes y les ayudes a buscar tu palabra, Señor, y a buscar los estudios bíblicos y a buscar la manera de poderse bautizar, Santísimo Dios. Gracias, Padre mío, por ellos. Te voy a rogar también por la Santa Cena que vamos a tomar en nuestro hogar, para que por favor bendigas el pan y el vino, Santísimo Rey, que representan y reflejan el sacrificio de tu Hijo Jesús, quien se entregó por nuestro pecado, Padre mío, y quien nos da la oportunidad de ser salvos y de servirte a ti, Señor. Por favor, permítenos tomar esa Santa Cena con un corazón digno y humilde. Te ruego por la ofrenda que cada uno haya dispuesto en su corazón dar, ya sea brindando un mercado a algún necesitado y sobre todo en estos tiempos de pandemia que todavía hay mucha necesidad, Señor, porque todos los sectores no se han reabierto y aún el virus es latente y está ahí afuera haciendo mucho estrago, Señor. Por favor, ayúdanos a sobrellevar eso, Santísimo Padre, a poder vencer este virus, Dios, y poder volvernos a reunir. Pero esas ofrendas que han dispuesto algunos hermanos o algunas personas, Dios bendícelas para que se entreguen y se den de buen corazón a los que necesitan de esas ayudas. Gracias te doy, Señor, te oro y te agradezco por todo esto en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos ustedes de Facebook, muchísimas gracias. Dios me los bendiga y estamos pendientes. Nos vemos el jueves a las 6:30. Voy a estar conectado desde las 6, colocando algunas canciones, algunas alabanzas. A partir de las 6:30 empiezo con la prédica. Creo que voy a tener un invitado para este jueves. Espero lograrlo. Les estaré contando. Nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. 6:30 empieza la prédica. Y también nos vemos en 8 días para continuar con este estudio de Romanos, ¿ok? Muchas gracias a todos ustedes y bendiciones. Bueno, ya estamos.